Bienvenidos a este nuevo tiempo de lectura bíblica. Estamos listos para continuar con el libro del profeta Oseas y esta vez en el capítulo 6. Las palabras de Oseas eran bastante fuertes. Las palabras de Oseas no eran dulces, no eran agradables al oído de los israelitas, porque la palabra del profeta Oseas era exhortación. La palabra del profeta Oseas les anunciaba que venía un juicio tremendo para la casa de Israel, principalmente para la casa de Israel en ese tiempo. Sin embargo, también mencionó a la casa de Judá. En ese tiempo la casa de Judá no estaba tan torcida como la casa de Israel, ¿sí? Siempre tenemos el mapa aquí al lado, ¿sí? Para que podamos ver de que en la tierra prometida, el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. Y el reino de la parte norte, la parte de arriba, la casa de Israel, se desviaron mucho más rápido que los de la tribu de Judá. Sin embargo, a pesar de que se anunció juicio de Dios, a pesar de que ya era inminente esa invasión de aquella nación del norte, pero el Señor les dio una esperanza. Les dijo: al final de los días, los que son verdaderamente mi pueblo, ellos me buscarán, se arrepentirán, y yo los reuniré, y serán un solo rebaño y tendrán un solo pastor. Justamente lo que el Señor Jesús predicaba. Pues bien, vamos a ir a las Escrituras para ver cómo termina el capítulo anterior, el capítulo 5. Vámonos a las Escrituras. Veamos que, después de haber anunciado todo el juicio, después de haber anunciado que la tierra iba a ser invadida por el pecado, dice el Señor en el verso 15, en el anterior capítulo: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y ahí empieza el capítulo 6 diciendo: venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Si se da cuenta, tal parece que el versículo 15 del capítulo 5 es correlativo con el versículo 1 del capítulo 6. Sí, porque dice: andaré, volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Después de que ya haya pasado todo ese tiempo de dolor, cuando ya haya pasado el juicio, entonces en esa angustia me van a buscar. Y es como que el versículo 1 dijera: y dirán, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. En realidad es un versículo esperanzador, porque esto nos revela el carácter del Señor. El Señor es tardo para la ira, es grande en misericordia, Él se duele del castigo. Pero claro, como el Señor ya habló en Deuteronomio capítulo 28 principalmente, que si su pueblo se desvía y dejan de buscar su rostro, y empiezan a adorar a dioses paganos y no andan conforme a sus mandamientos, entonces el Señor los tendría que sacar de la tierra, cortar de la tierra, esa tierra prometida, esa tierra que el Señor les dio. Eso es lo que dice todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Y tal cual así sucedió. El pueblo se desvió, dejó de buscar al Señor, dejó de vivir conforme a sus mandamientos, y pues el Señor tiene que cumplir su palabra. El Señor es fiel a su palabra. Él siempre es fiel a lo que dice. Él no da simplemente amenazas,
Si Él dijo va a suceder tal cosa, así tiene que suceder. Esa es la sentencia. Es la sentencia por el pecado que el Señor ya estableció anteriormente. Si nosotros somos infieles, el Señor es fiel a su palabra. Y por lo tanto tenía que suceder. El pueblo se desvió, sin embargo el Señor les mandó varios profetas y ellos no quisieron hacer caso. Ya hemos leído, ¿verdad? El profeta Amós, el profeta Joel, que estuvieron en ese tiempo, antes de que venga todo este juicio. Pero el pueblo rechazaba a los profetas, rechazaba las exhortaciones. Y ese es el comportamiento del necio que nos habla también el libro de Proverbios. Reprende al necio y te ganarás un enemigo. Entonces, aquí en el capítulo 6 empieza como qué es lo que va a suceder después. Después de ese juicio, dirán: venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Qué interesante que dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿Es que acaso no nos recuerda esto al sacrificio del Señor Jesús en la cruz? ¿No será que el Señor nos está dando mensajes de que el Señor tiene un tiempo establecido? Pero el Señor nos llama a resucitar. Cuando el Señor Jesús murió en aquella cruz, el Señor lo resucitó al tercer día. Ahora, ¿qué sucede con el pueblo de Dios? Es como si el pueblo de Dios hubiera muerto. En un sentido figurado, es como si hubiera muerto. Pero cuando el Señor Jesús resucitó, entonces ahí está la vida, la esencia de la vida para su pueblo. Todo aquel del pueblo de Dios que busque al Mesías, al Señor Jesús, va a poder beneficiarse de esa vida en abundancia que tiene Cristo. Va a volver a la vida después de la muerte. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Todos, usted, yo, todos los que hemos empezado a buscar al Señor con corazón sincero, es porque hemos escuchado del sacrificio de Cristo en la cruz. Es porque hemos escuchado que el Señor Jesús vino, el Padre lo envió para darnos su mensaje de esperanza, de que podemos venir a la vida. Y eso es lo que hace el Mesías. El Mesías anuncia el mensaje de Dios a todo el planeta de tal manera que reúna a todo el pueblo en un solo redil, teniendo un solo pastor, que es el Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Estamos viviendo las Escrituras en este tiempo. Entonces dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y qué interesante que utilice la palabra resucitar, volver a la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: volver a la vida, renacer. Y claro, como nos enseña el Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesús, nosotros tenemos que renacer en una nueva persona. Ya no con ese sentido egocéntrico que teníamos antes, sino que ahora renacemos en Cristo. Ya no estamos para vivir nuestros propios deseos, sino para vivir la voluntad de Cristo.
Ya no estamos viviendo para nosotros, ¿se da cuenta? Ya no debería haber egocentrismo. Ahora nuestra vida debería estar dedicada a vivir para Cristo. Y todo aquel que también vive para Cristo, ese es mi hermano y mi hermana. ¿Se da cuenta? Así es como se conforma la familia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la unidad en Cristo. Pero si hay una persona que sigue buscando en su egocentrismo sus propios deseos, vivir para sí mismo, todavía no es parte del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces dice, a ver, vamos a las Escrituras. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y esto es lo que está hablando en realidad del pueblo de Dios después de todo ese juicio. Y estamos hablando de este tiempo, porque estamos conociendo al Señor y proseguimos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, está a punto de salir el sol. El sol, la luz, la estrella de Jacob. Y dice, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esa es la esperanza del pueblo. Eso es lo que está pasando con mucha gente hoy. Tenemos al Señor Jesús como esperanza. Tenemos al Señor Jesús que nos guía por delicados pastos junto a aguas de reposo, y también nos exhorta, y esta palabra nos exhorta también, que no tenemos que ser como aquel pueblo antiguo que se descarriaba. En aquel tiempo era terrible porque el pueblo, lejos de mostrar la misericordia de Dios, la bondad de Dios, ellos eran abusivos con sus hermanos. Se aprovechaban de los pobres para explotarlos. Se aprovechaban para quitarles sus bienes. Y no mostraban amor, no había amor, no había hermandad, sino que el rico quería ser más rico y querían hacer más pobre al pobre. Y fue un tiempo muy, muy terrible que al Señor no le agradó para nada. Y dice, ¿qué haré a ti, Efraín? En el verso 4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Y qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. No eran piadosos. Ya habíamos hablado antes, ¿no? ¿Qué significa la palabra piadoso? Piadoso es aquel que vive haciendo la voluntad de Dios. Y claro, en ese tiempo, pues ostentaban tener el título de ser el pueblo de Jehová, pero no vivían haciendo la voluntad de Jehová. Entonces no eran piadosos, no eran gente que hacía la voluntad de Dios. Por eso dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y una vez más estamos viendo lo que habíamos mencionado, es como que el pueblo hubiera muerto. Cuando fueron dispersados, cuando fueron llevados como esclavos al imperio asirio. Es como si el pueblo hubiera muerto.
como que se desvaneció la identidad de pueblo de Dios y empezaron a vivir como gente pagana, como gente que no conocía a Dios. ¿Sí? Entonces dice: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y claro, la palabra de los profetas eran anunciarles el juicio. Y dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y en ese tiempo no es que los israelitas no llevaban holocaustos, sacrificios. Llevaban holocaustos y sacrificios. Aparte de llevar a sus dioses paganos, sus ofrendas, también llevaban sus ofrendas y sacrificios al Señor. Pero su corazón estaba lejos del Señor. Hacían las cosas por cumplir, solamente por cumplir. Y el Señor no quiere eso. Cuando el Señor se agrada de que una persona le traiga una ofrenda, es porque esa persona le está dando lo más valioso a Dios. Pero si una persona solamente presenta la ofrenda por cumplir, al Señor no le interesa eso. Como hablábamos también en anteriores capítulos, ¿de qué sirve que yo le diga: Cristo, tú eres mi Señor, eres mi Rey? Pero si no hago lo que Él manda, pero si no amo realmente al Señor, ¿de qué sirve que salgan palabras de mi boca? Si en mí no hay amor hacia el Señor, no sirve de nada, no sirve para nada, son puras habladurías. Puedo cantar muy bonito, puedo levantar mis manos, pero si no amo al Señor, si realmente no obedezco al Señor, no sirve de nada. ¿Se da cuenta? Y en aquel tiempo los israelitas estaban viviendo lo mismo, llevaban holocaustos al Señor, sacrificios, llevaban corderos, becerros, pero ellos no obedecían al Señor y tampoco amaban a su prójimo. Se aprovechaban de su prójimo. Por eso dice: misericordia quiero y no sacrificio. Muestren amor, muestren compasión por su hermano. Lo que quiero es que vivan el amor de Dios. No es cumplir por cumplir. Y dice en el versículo 7: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. ¿Qué le parece? Aquí menciona a Adán. Adán traspasó el pacto. Mire, Adán vivía en el Edén, en el paraíso. Tenía mucho para comer. Adán y Eva tenían mucho para comer, frutos deliciosos de muchos árboles del huerto. Solamente el Señor les había mandado que no coman de tal árbol. ¿Y qué hicieron? Comieron de ese árbol. Claro, es que la mujer comió primero, pero Adán también desobedeció a Dios. Y los dos, Adán y Eva, pecaron y traspasaron el pacto del Señor. ¿Por qué? Si el Señor les había dado tanto, en abundancia. Igual a los israelitas, el Señor les ha dado tanto y en abundancia. Y se van en pos de dioses paganos. Y se ponen a ser abusivos con sus hermanos. A no mostrar compasión y misericordia a los necesitados. Y dice, verso 8: Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre. Galaad era una región al noreste de la tierra prometida, muy fértil, verde, pero había maldad. Mataban a sus hermanos. Y no solamente
que los mataban también físicamente, habían matanzas físicas, pero aborrecían a sus hermanos. Y el Señor Jesús nos enseña que tú aborrezcas a tu hermano es como si lo hubieses matado. Y el Señor también nos dice, ¿por qué me vas a traer a ofrenda si tu hermano tiene algo contra ti? Primero ve, deja tu ofrenda, ponte a cuentas con tu hermano, restaura con tu hermano, pide perdón a tu hermano, restituye el mal que le hayas hecho y entonces ven y voy a recibir tu ofrenda. Sí, es lo que nos enseña el Señor. Esto está en Mateo capítulo 5. Vamos por un momento a Mateo capítulo 5, versículo 22. Dice el Señor Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, es decir, que lo insulte, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué le parece? Las cosas no han cambiado para este tiempo. ¿De qué sirve que yo cante alabanzas, adoración al Señor, pero mi hermano tiene algo contra mí? Pero yo le he hecho algo a mi hermano, he dañado en algo a mi hermano. Si te acuerdas que has dañado a tu hermano, primero restaura con él y después vienes y presentas tu ofrenda de alabanza, de adoración, cualquier tipo de ofrenda que tú quieras darle. Entonces ahí habla de Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Ahí estaban los sacerdotes, imagínense, sacerdotes que mataban a sus hermanos en el camino hacia Siquem. Siquem era una ciudad muy importante. Siquem era una ciudad que estaba de camino hacia Samaria, la ciudad capital de la casa de Israel. Y los sacerdotes, los que se supone que deberían enseñar la palabra de Dios, ellos mataban personas, mataban a sus hermanos. Esto se parece como a un predicador que enseña mentiras a sus hermanos. Un pastor que enseña falsa doctrina, que no les van a llevar a la vida eterna. La falsa doctrina no te lleva a la vida eterna. La falsa doctrina te lleva a cometer pecado tras pecado y el pecado acarrea condenación. ¿Sí? Esas doctrinas, por ejemplo, que te dicen, no importa que peques, aunque peques todo el tiempo, igual ya eres salvo. Esas doctrinas te están llevando a pecar y eso te lleva a la condenación. Continuamos, versículo 10. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Ahí está la contaminación, en la casa de Israel. Y ha habido fornicación espiritual. Por eso le decía, y voy a repetir, nosotros deberíamos ser guiados por el Señor, por la palabra de Dios. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios a través de las Escrituras. No confiemos en los libros extrabíblicos. Me refiero a los libros de teólogos y todo tipo de gente que muchas veces esos libros están enseñando doctrinas falsas. Nuestra vida debería ser solo las Escrituras.
No libros de hombres. Y continuamos, dice el versículo 11. Dice: para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Una siega es una cosecha. Yo pienso que estas palabras están hablando en un sentido espiritual también. No solamente está hablando en un sentido físico. Va a haber una cosecha física, no. Sino que está hablando de una cosecha espiritual. El Señor Jesús hablaba también de una cosecha espiritual. A ver, vamos a irnos a Juan capítulo 4, versículo 35. De esta cosecha está hablando el Señor. Dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Bueno, ¿de qué siega está hablando? ¿De qué siembra y de qué cosecha está hablando aquí el Señor? Por eso es que en el último versículo del capítulo 6 de Oseas nos está hablando: hay una cosecha para Judá. También para Judá. Hay una cosecha para la casa de Israel. También hay una cosecha para Judá. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. El tiempo de la cosecha es ahora. Y ahí, si usted quiere ver un poquito más profundo, puede leer Apocalipsis capítulo 14, verso 14. Apocalipsis 14, 14. Está fácil, ¿verdad? Ahí nos habla de la cosecha que estamos viviendo en estos días, en los últimos tiempos. Hoy. Bien, hasta aquí entonces es el capítulo 6 del libro del profeta Oseas. Como siempre, espero que haya sido de bendición, que se esté entendiendo correctamente. Estamos leyendo las escrituras y solo las escrituras, no estamos leyendo libros de teólogos extrabíblicos, porque hay muchos libros que enseñan falsas doctrinas. Es mejor ir a la palabra pura. Y esto creo que vamos a seguir repitiendo y repitiendo. Pues bien, si el Señor lo permite, estaremos encontrándonos en el próximo capítulo. Un abrazo para cada uno, que el Señor los bendiga y los guarde. Tengo sed